Theology is, theology is, theology is, theology is, doxology is. Ok, aquí estamos, Jonathan y Paula. Hola, ¿cómo están? De Movimiento de Esperanza, The Hope Movement, y estamos haciendo teología, y estamos haciendo algo un poquito diferente esta vez. Tenemos videos que puedes encontrar en nuestras páginas, en Facebook, YouTube, también en esperanzamovimiento.org. Y hay muchos videos, son un poquito más largos, con más detalles, entonces es una buena referencia si quieres tomar tiempo, estudiar más de estos temas. Ahí están más videos. Pero estas sesiones que vamos a comenzar a hacer son videos cortos, más como 5, 10 minutos, y vamos a enfocar en un tema de teología o una pregunta, y vamos a hablar de esto y tener los versículos para confirmar lo que estamos estudiando es bíblico y siempre estar basado en la palabra de Dios. Entonces, la cosa que vamos a comenzar, y esta serie va a ser muy largo, probablemente no vamos a terminar las preguntas que tenemos y vamos a tener más preguntas, imagino, que vamos a incluir porque hay siempre algo nuevo que queremos estudiar. Si ustedes tienen preguntas, obviamente pueden enviarnos preguntas también por las páginas. Pero, ¿qué vamos a estudiar hoy? Hoy va a ser una pregunta primordial. ¿Cuál debe ser el propósito principal del hombre? Buena pregunta. Ok. Entonces, esta pregunta parece muy sencillo, pero si realmente piensas de lo que, de esta pregunta, digamos que, ¿qué es tu propósito? Y muchas personas, comenzando con gente que no son creyentes, van a decir, pues no sé todavía. Sí. Y si dices a gente que son cristianos, y dices, ¿qué es tu propósito? Pues estoy buscando todavía, estoy esperando Dios de decirme o mostrarme lo que es mi propósito. Entonces, gente busca sus propósitos en trabajos, buscan propósitos en tal vez tener muchas mujeres o muchos hombres, o buscan propósito de tener en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en varias cosas, en amigos, de ser popular, para ser famosa. La lista continua. Para gente que son creyentes, muchos tienen las mismas cosas. A veces dicen, pues necesito un talento para tener un propósito. Entonces, yo no toco instrumentos, entonces no puedo hacer esto, no puedo cantar, entonces eso no es mi propósito. Otras personas no puedo predicar, no puedo enseñar, muchas excusas que comienzan a salir de este tema. Ya puedes ver que comienza a ser más complicado que uno imagina. Y la cosa es que enfocamos en la vida, en gastar nuestro tiempo en cosas que no es nuestro propósito en la vida, el propósito principal. Eso es la palabra muy importante, principal. Eh, Obviamente Dios da muchos talentos, habilidades, da oportunidades por su providencia de cumplir y hacer muchas cosas en la vida, pero lo principal, que es nuestro propósito. Entonces, el propósito principal de hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y eso es algo que mucha gente, obviamente gente en el mundo, no van a pensar de esto. Y entonces siempre van a estar en conflicto con, con, con Dios y su propósito, que piensen que es lo que van a dar satisfacción, y ¿por qué no tengo esta satisfacción? Y como dijiste esto antes también, antes que comenzamos, la gente que tiene mucho dinero y son famosos y todas esas cosas, y buscan drogas, alcohol o matarse también.
y pierden su vida y nunca encuentran su propósito. Es porque están en conflicto con su propósito, el diseño de Dios. Todo ser humano es hecho en la imagen de Dios y entonces hay siempre algo llamándonos que necesitamos Dios. No existe un ateo porque hay evidencia en toda parte del mundo, alrededor de nosotros, que hay un Dios, y adentro de un ateo también sabe que realmente hay un Dios. Entonces, siempre están en conflicto. Los cristianos somos en conflictos con la carne y espíritu. Entonces, muchas veces, cuando estamos buscando propósito, estamos en conflicto de carne, qué es mi propósito, y, y qué es mi propósito espiritualmente. Entonces, espíritu y la carne siempre están en conflicto. Carne todavía tiene pecado, todavía tiene motivaciones que es siendo guiado por pecado, por el instinto de ser humano que es corrupto. Seres humanos tienen voluntad, pero no es libre, es esclavo de pecado. Cristianos no son esclavos de pecado, pero todavía tienen esta lucha contra el pecado. Entonces buscan, como cristianos, buscamos propósitos y digamos que, pues, no puedo predicar porque no tengo este don de, pues, de hacer un sermón o escribir muy bien o cosas así, pero todos somos llamados para predicar. Y eso es ir en las naciones y hacer discípulos, eso es predicar. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer. Tal vez no puedes cantar, pero canta y si el propósito, si estás haciéndolo con la intención de glorificar a Dios, ¿quién importa lo que el resto del mundo dice? Porque tu propósito principal es glorificar a Dios y disfrutarlo. Y entonces, muchas veces buscamos, y todo el tiempo hay cosas que podemos hacer en la vida para glorificarlo, comenzando en tu casa, como cuando mires un programa de tele. Obviamente sabemos que Dios es omnipresente, está con nosotros, está al lado de ti, está mirando la cosa contigo, y entonces uno tiene que decir, ¿esto es glorificando a Dios o no es glorificando a Dios? Y todos tenemos este problema y todos tenemos que ser conscientes de esto. Eso es parte de lo que hablamos ayer, de obrar en nuestra salvación. Esto es ese proceso de santificación. La música que escuchamos, esta música pues no es mala o cosas así, pero está glorificando a Dios, cuando estoy escuchando esto, estoy pensando de Él o está quitando mi atención de Él. Con nuestros hijos, estoy glorificando a Dios en mi ejemplo, en mis enseñanzas, en lo que permito y no permito. Estoy glorificando a Dios si estoy amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, y la lista. Ya en estos unos segundos comenzamos con encontrar propósitos en la vida, y puedes mirar más y puedes ver como tu vecino y miembros de la familia y amigos y en el trabajo, cómo estás glorificando a Dios. Y entonces vamos a ver algunos versículos para ver qué exactamente, qué dice la palabra de Dios. Y realmente hay muchos más versículos por toda la Biblia que habla de la gloria de Dios, glorificación de Dios, y lo que es nuestro propósito de glorificar a Dios. Este versículo que Paula va a leer de 1 Corintios es interesante porque en este tiempo estaban en conflicto los judíos con gentiles, si pueden comer
cosas de ídolos o si, porque obviamente tuvieron restricciones antes de lo que eran capaces de comer. Y otras cosas, si lees más por esas secciones, es decir, no quieres hacer algo que permite, que causa a tu hermano de caer, entonces estás pensando de tu hermano, pero también ya está diciendo que todo es aceptable, pero no todo tiene beneficio por el cuerpo o también por los demás alrededor. Entonces, eso es de contexto y vamos a leer 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Salmos 73:25. A quien tengo en el cielo sino a ti. Salmo 73:26. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Entonces, esos 3 versículos dicen varias cosas. Primer versículo dice que todo lo que haces, lo que comes, lo que bebes, todo lo que haces, lo que mires, lo que escuches, lo que hablas, que tiene que glorificar a Dios. Y si no, estás en peligro. Y sigues mirando las cosas en Salmos cuando habla que a quién tengo en el cielo sino ti. Entonces, muchas veces pensamos que, ay, yo quiero estas cosas del mundo, ay, como cielo parece bien, no quiero infierno, pero también me gustan mis cosas, me gustan mis relaciones y entonces estamos en conflicto con el cielo también. Es como, no, Él es la única cosa que tu propósito es estar aquí en este mundo. La única razón por qué estás respirando en este momento es para glorificarlo. Y entonces es por su gracia que estás respirando, es por su gracia que estás aquí. Y igual los que no son cristianos, todos merecemos condenación, estar en infierno hoy, ya mismo, porque todos han pecado. Y Dios es un Dios de justicia, pero por su gracia permite a los que no son creyentes de seguir viviendo, disfrutando esta vida, y los cristianos de seguir estar aquí para que podamos evangelizar a los demás y glorificarlo en todo lo que hacemos. Y si no puedes glorificar a Dios aquí en la tierra, ¿cómo vas a hacerlo en el cielo? Si no te gusta hacerlo aquí en la tierra, ¿cómo vas a hacerlo en el cielo? Eh, Eso es algo muy importante de pensar. Y en otro versículo que leímos que dice, si estoy contigo, nada quiero en esta tierra. Y esto es muy claro decir que no hay nada en este mundo que va a satisfacer como Cristo. No hay nada que va a satisfacer como Dios. Entonces tenemos que tener una mentalidad de eternidad. Y sí, hay cosas que Dios, por su gracia, nos da el privilegio de disfrutar cosas en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, mayoría de cosas está en conflicto con nosotros. Hay muchas cosas que podemos disfrutar y glorificar a Dios, pero el momento cuando das cuenta, puede ser la cosa más sencilla, puede ser, como dice, comer y beber. Si la cosa más sencilla no está glorificando a Dios, estás en pecado ya. Y eso sigue, como la gente, pues Disney World y cosas así, tal vez no es un pecado, pero si está quitando tu atención, tu tiempo, tus finanzas de la obra de Dios, ya no está glorificando a Dios. Pues si estás dando dinero a compañías también que son contra de Dios, también no estás glorificando a Dios. Entonces hay muchas cosas que de siempre ser consciente de esas cosas. Y es decir, que no es en la mente la primera cosa que piensas, ¿cómo voy a glorificar a Dios hoy? Y antes que tomo esta decisión, ¿esto va a glorificar a Dios o no va a glorificar a Dios?
Y mayoría de veces esto va a ayudarte de tomar buenas decisiones y, y evitar problemas y pecado. Entonces, esto es la primera sesión de esta nueva serie. La pregunta era, ¿Cuál debe ser el propósito principal del hombre? exacto. Entonces, la respuesta es el propósito principal del hombre es de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, esperamos que eso fue una bendición para ustedes y que si estabas buscando propósito, sí, Dios va a mostrarte talentos y habilidades y cosas, va a tener oportunidades de hacer muchas cosas, pero al final del día, sin talento o con oportunidades o sin oportunidades, siempre pues tienes un propósito y puedes hacerlo, glorificar a Dios y disfrútalo. Y, y para los que no son creyentes, uh, queremos hablar un poquito más con ustedes, como hable durante este mensaje, que todos somos pecadores, merecemos infierno, merecemos condenación. Y entonces, eso es la destinación para cada persona. Pero la buena noticia es que Dios, por su gracia, hizo un plan para darnos, salvarnos del infierno. Y eso es cuando envió su Hijo, Dios mismo tomando la forma de hombre para ser nuestro sustituto. El castigo que yo merecí, la ira que yo merecí, que Cristo tomó en la cruz para mis pecados y para tus pecados. Y lo que Dios hace en nuestras vidas, que somos muertos en pecado, dice Efesios 2. Romanos 3 dice que ninguno es bueno, ninguno busca a Dios. Entonces, Él hizo ese sacrificio para gente muertos en pecado. Entonces, ¿cómo esta persona puede tener vida para tener fe, para ser salvado? Eso es lo que dice en Ezequiel, que Él da un corazón nuevo. Cambia este corazón de piedra a un corazón de carne que ya produce fe. Entonces, tu fe es un milagro. Si ya sientes una fe y sientes como algo está pasando, eso es un milagro, porque estabas muerto en pecado. Y el momento cuando eso pasa, comienzas a pensar y mirar tus pecados diferente. Comienzas a odiar tus pecados. Y eso es cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte que eh, eh, bienaventurados los que tienen luto, es como realmente dice en griego, y eso no significa de gente que tiene luto por alguien que se murió, es tener luto sobre tus pecados. Y bienaventurados los que son pobres en espíritu, esto es decir, que vaciado de sí mismo. Y eso es lo que pasa cuando comienzas a realmente tener fe en Cristo. Entonces, ¿qué haces? Tienes que arrepentir tus pecados. Y eso es de dar una vuelta, de rechazar tus pecados. Eso no es decir que vas a vivir perfecto, pero siempre vives una vida de arrepentimiento y vas a ver Dios haciendo una obra en tu vida que peques menos y sientes peor porque vas a sentir peor de tus pecados porque ya eres más consciente de esas cosas. Pero la buena noticia es cuando arrepientes tus pecados y pones tu fe en Cristo, que Él imputa su justicia, su rectitud en ti. Es como estás vestido en la justicia de Dios. Entonces, cuando Él ya como pecador, tú puedes entrar a la presencia de Dios, un Dios santo que no permite nada impuro estar en frente de Él, pero ya puedes entrar su presencia porque no por tu justicia, no por tu rectitud, pero porque la rectitud de Jesús está imputado en tu vida, estás vestido en esto. Y esto es decir que aunque eres un pecador, nunca jamás va a verte como un pecador. Ya te adopta como un hijo o hija. Antes un enemigo, ya reconciliado como hijo. Y Él
te sella con Espíritu Santo. Eso es Dios mismo, Espíritu, viviendo en ti para ayudarte a vivir la vida de cristiano. Entonces, esto es evangelio. Y si sientes este fe produciendo en tu corazón, eso es un milagro. Y arrepiente de sus pecados hoy en día. Mañana es demasiado tarde. Tiene que hacer hoy y poner tu fe en Cristo. Y busca una buena iglesia local que cree en la Biblia, que es muy bíblico y haciendo las cosas correctas para ayudarte de guiarte y hacerte un discípulo fiel a Cristo. Y los que son cristianos, espero que comiencen a tener una pasión por teología, estudio de Dios y comiences de ver tal vez cosas como yo, que cosas que aprendí en el pasado era incorrecto y ya mis ojos están abiertos y espero que ustedes lean la palabra de Dios, interpreten correctamente y lo acepten porque ahí está, es relevado ahí enfrente de ti. Entonces tenemos que estudiar, orar y buscar a Dios por sus palabras, es suficiente. Entonces, eso es teología, Jonathan y Paula, y espero que tienen una buena noche y nos vemos la próxima semana y, vamos a hablar de mucho más temas. Entonces, por favor, comparte este video y sigue estudiando con nosotros. Dios les bendiga y gracia y paz.